Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría volvernos a encontrar en esta hora de la noche para estudiar la palabra de Dios. Sí, la verdad es que los extrañamos mucho, pero primero Dios pronto va a pasar esta etapa y nos volveremos a ver en nuestros servicios generales en la iglesia. Pero mientras llega ese momento, continuemos estudiando la palabra de Dios de esta manera. Hoy pues continuamos con nuestras reuniones virtuales de doctrina, las cuales están siendo transmitidas todos los miércoles a las 8 en punto de la noche por nuestros canales de Facebook y YouTube. Continuaremos en esta noche, hermanos, estudiando la introducción a las doctrinas cardinales del cristianismo que se encuentran en la Biblia. El propósito es estudiar la palabra de Dios y con ello hacer discípulos de Cristo, ¿verdad? A todos los que nos escuchan, como el Señor Jesucristo nos lo ha mandado en Mateo 28, 19 y 20. Recordamos ese pasaje conocido, ¿verdad? Pero quiero leerlo de nueva cuenta. Por tanto, id, dijo Cristo, y haced discípulos. La versión 1909, la versión antigua, dice, por tanto, id y doctrinad, dice. O haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Note, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego Él nos promete, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy convencido de que el Señor está con nosotros en esta noche. Está aquí con nosotros en este estudio de producción y está allí en su casa donde usted está escuchándonos. Muy bien. En la primera parte de esta introducción a la doctrina, que fue el miércoles anterior, vimos que Cristo enseñó y predicó doctrina. Vimos que esa doctrina provenía de su Padre Celestial. Vimos también que Cristo le enseñó esa doctrina a sus apóstoles. Y que los apóstoles, siguiendo el ejemplo de su amado Maestro, predicaban y enseñaban doctrina a la iglesia. Y la iglesia del principio perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Amén, qué bendición. Ahora, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, hermanos, está en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, debemos nosotros estudiarlas. Yo espero, ¿verdad?, que ahí en su casa usted tenga la Biblia en la mano, si tiene una Biblia física o si tiene ahí una Biblia electrónica, pero de todos modos que usted esté verificando que lo que estamos enseñando está allí en la Biblia. Que sea usted como aquellos hermanos de Berea, ¿verdad?, que no se tragaban todo lo que Pablo decía hasta que ellos comprobaban que lo que Pablo estaba predicando estaba de acuerdo con las Sagradas Escrituras que tenían. Sí, ahora el propósito de la doctrina verdadera es llevar a la iglesia y a cada creyente en particular, hermanos, a la madurez espiritual. Sí, y también protegerlo del error y del engaño, de la mentira, ¿verdad?, de la doctrina falsa que está corriendo como agua allí en el mundo y que está esclavizando a mucha gente. Pues la gente que no se ha convertido y aún gente que se convirtió, pero
no le han puesto cuidado y atención a la verdad y se van detrás de cualquier persona que diga que es un maestro, que es un profeta, que es un pastor, que es un evangelista, que es un siervo del Señor. Cuidado, cuidado. Así es de que la doctrina falsa esclaviza, ata. Sí, pero la doctrina correcta nos liberta del pecado y de cualquier atadura, ¿verdad?, que nosotros vengamos arrastrando de nuestra vida anterior. Así es de que hemos visto seis puntos importantes en el estudio del miércoles pasado. Hoy vamos a continuar con otros tantos más. En séptimo lugar, quiero decirles que es importante, oiga lo que le digo, es importante tapar la boca de los falsos maestros. Es importante que aprendamos a callar a los falsos maestros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, fíjense hermanos. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 3 dice Pablo, escribiéndole a su hijo Timoteo, le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo era tan celoso de la sana doctrina que muchas veces él la defendió, aún a riesgo de su propia vida. Y aquí vemos, hermanos, que dejó a Timoteo en la ciudad de Éfeso para que impidiera a los falsos maestros enseñar falsas doctrinas. Esa fue una de las razones por las cuales Pablo estableció a Timoteo en la ciudad de Éfeso. Ahora, esto no solo sucedió, hermanos, en aquellos primeros días de la iglesia, sino que hoy, en estos últimos días, las cosas se han puesto peor. Las cosas están peores, hermanos. Muchas falsas doctrinas han salido por el mundo, amenazando con hundir a los hombres en destrucción y perdición. Sí, hay mucho error, mucha falsedad, mucha mentira. En Tito, la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, verso 10 y 11 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales dice Pablo, mire, es preciso tapar la boca. Es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Qué tremendo. De manera que aquí vemos que Pablo nos exhorta a que debemos silenciar a los falsos maestros. Debemos tapar la boca a los falsos maestros. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? No vamos a tomar una mascarilla, ¿verdad?, como la que estamos usando en estos días. No vamos a tomar ningún otro objeto para taparle la boca a esas personas. ¿No sabe cómo? Vamos a hacer callar a los falsos. Vamos a tapar la boca a los mentirosos cuando nosotros enseñemos la verdad. De esa manera, enseñando la doctrina correcta, enseñando la verdad de Dios, ¿sí?, enseñando lo que dice la palabra de Dios. Y no solo una parte, sino enseñando todo el consejo de Dios. Porque uno de nuestros maestros aquí en el Instituto Bíblico nos dijo en una ocasión que el problema de muchos predicadores no es lo que dicen, sino lo que no dicen. Ese es el problema, porque solo están diciendo lo que les conviene, pero no dicen lo que no les conviene. Entonces ellos omiten la verdad porque va en contra de sus propias maneras de vivir.
Entonces, por eso este maestro, muy amado y respetado por nosotros, nos dijo: el problema de muchos predicadores no es lo que dicen, es lo que no dicen. Ahora, de alguna manera, entonces, nosotros debemos silenciar a los falsos maestros y evitar que la iglesia sea contaminada. Y yo creo que una manera de hacerlo es predicando y enseñando nosotros la verdad, enseñando nosotros la sana doctrina, la doctrina verdadera. Y les prometo que me esforzaré por siempre estudiar la sana doctrina y compartir la sana doctrina. Y siempre buscaré maestros maduros, maestros santos que me enseñen. Sí, me sentaré a los pies de ellos para ser instruidos por aquellos hombres que están siendo usados para entender la verdad, para explicar la verdad. Y yo les prometo que me esforzaré por siempre compartirles la verdad. ¿Sabe? Aunque muchas veces la verdad va en contra de nuestra manera de vivir, no debemos sacrificar la verdad. Mejor que me duela, mejor que me hiera, sí, pero no voy a sacrificar la verdad. Siempre voy a decir la verdad aunque me duela. No tengo yo que adaptar la palabra de Dios a mi vida, sino que tengo que adaptar mi vida a la palabra de Dios. Sí, esto es. Entonces, estimados hermanos, el séptimo punto es que debemos tapar la boca a los falsos maestros, enseñando nosotros, abriendo nosotros la boca para enseñar la verdad. Y qué bendición, porque ahora tenemos estos medios de comunicación a través de los cuales podemos llegar a miles de personas con la verdad de Dios. Bueno, en octavo lugar, la doctrina que tengamos, óigase bien lo que digo, puede salvarnos o puede condenarnos. Si es la doctrina verdadera, nos puede salvar. Si es una doctrina falsa, una doctrina de hombres o una doctrina de demonios, nos puede llevar a la perdición. Ahora, hace muchos años yo estaba pastoreando en una de las ciudades de Guatemala y escuché un comentario que un pastor hizo acerca de mí. Y él dijo: el pastor Franco solo predica doctrina, doctrina, doctrina y doctrina. Y para mí, dijo, la doctrina no es tan importante como el mensaje de salvación. Bueno, cuando yo escuché ese comentario, no dejé de sentirme un poco mal, pero me fui a la Sagrada Escritura y me di cuenta que por la gracia y la misericordia del Señor yo no estaba equivocado. Porque la doctrina es sumamente importante y puede ser determinante para nuestra salvación o nuestra condenación. Bueno, lo vamos a leer en la Escritura. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ahí dice el apóstol Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ay, y no que la doctrina no es importante, pues. Pero aquí dice Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, el apóstol de los gentiles. Pablo dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Sí? Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oh, hermanos, cuán responsables somos los ministros, los pastores, los predicadores, los maestros de la palabra de Dios. Nosotros podemos llevar a las personas a la vida eterna, no por nuestro sacrificio, porque es Cristo el que murió para salvarnos, pero con la enseñanza de la verdad.
de la verdad. Pero también nosotros, si no tenemos cuidado y enseñamos cosas erróneas, doctrinas de hombres o doctrinas de demonios, podemos hacer que los hermanos se desvíen y pueden terminar mal y llegar a un destino lamentable eternamente. Entonces, Pablo aquí advierte a Timoteo sobre lo delicado e importante que es predicar o enseñar doctrina sana. La doctrina es tan importante para el siervo de Dios que aún su salvación y la de los que lo escuchan dependen de ella. Si bien es cierto que la salvación, como dije hace un momento, es un regalo de Dios y se obtiene por la fe, también es cierto que para mantenernos en el camino de la salvación y conservarla para nuestras almas, es imperativo caminar en la verdad. Imperativo caminar en la verdad. En otras palabras, vivir la doctrina correcta. ¿Sabe? Nuestros ojos han visto a muchos que después de ser salvos se extraviaron abrazando doctrinas de hombres o doctrinas de demonios y perdieron su salvación. Es necesario entonces tener cuidado con la doctrina que estamos practicando. Solo si es la verdadera podemos estar seguros de nuestra salvación. Bueno, en noveno lugar, quiero decirles que debemos predicar y enseñar la sana doctrina fielmente, responsablemente y diligentemente. Sí, tenemos que hacerlo de esa manera. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oiga, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, mire, se amontonarán maestros, dice, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Déjeme decirle que yo tengo lucha, de veras, en mi espíritu, cuando yo oigo a un predicador, tenga el ministerio que tenga, pero a un predicador que en lugar de predicar la palabra, se pone a contar historias, a contar fábulas. Sí, realmente eso me lastima, eso me choca, porque no hemos sido enviados a predicar fábulas, cuentos de viejas, como dice Pablo, ¿verdad? Filosofías humanas, historias humanas, hermano, ni siquiera predicar testimonios personales. No, hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios, la doctrina de Dios, la verdad de los cielos, porque es únicamente la palabra de Dios la que puede cambiar la vida del hombre, la que puede perfeccionar la vida del hombre, la que puede transformar la vida del hombre, solo la palabra del Señor. Así es de que Pablo exhortó a Timoteo a predicar, a instar a tiempo y fuera de tiempo, a redarguir, a reprender, a exhortar con toda paciencia y doctrina a la iglesia. La razón que Pablo puso acá fue que vendría tiempo, oiga esto, cuando los hombres no recibirían la sana doctrina, sino que aparecerían falsos maestros que apartarían de la verdad el oído y se volverían a las fábulas, enseñando locuras e idioteces, hermanos. Sí, Pablo dijo, vendrá tiempo. Y sabe, ya estamos en ese tiempo. Ya estamos en ese tiempo. En nuestros días se han levantado a sí mismos
una gran cantidad de maestros que andan enseñando una serie de locuras que han salido de sus propias mentes corruptas, de su propio corazón pecaminoso. Sí. Maestros que andan enseñando serie de cosas, hermanos, que, han salido del mismo infierno. Sí, del mismo infierno. Apartando a los indoctos, apartando a aquellas personas que no son diligentes, apartando a los de la verdad. Cuán importante es entonces que nosotros prediquemos la sana doctrina. Bueno, en 10º lugar, el que enseña sana doctrina es considerado un buen ministro en la estimación de Dios, según el criterio de los cielos. El que enseña sana doctrina es considerado un buen ministro. Oiga, no el que tiene la iglesia más grande, no el que tiene la iglesia más rica, no. El que enseña la sana doctrina es considerado un buen ministro, según la apreciación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leámoslo en 1 Timoteo 4:6. Pablo dice, si esto enseñas a los hermanos, y está hablando de la doctrina, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Oiga, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Ay, qué lindo, qué hermoso, ¿verdad? Pablo dijo a Timoteo que si él enseñaba la sana doctrina, la iglesia sería un buen ministro de Jesucristo. Y que él mismo estaría nutrido de la verdad, o sea, estaría lleno, fortalecido con la verdad de Dios. Sí, esto es muy cierto, hermanos amados. Los primeros que aprendemos y somos bendecidos al enseñar la doctrina sana somos los que la enseñamos. Somos los primeros que participamos de esa bendición. Yo les doy testimonio. Hace tal vez unos 35 años atrás, el Señor me habló una madrugada. Yo estaba enfermo, me levanté y fui a la azotea de la casa donde vivíamos y estaba ahí derramando mi alma delante del Señor. Y entonces oí la voz del Señor que me dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, esa palabra no tenía nada que ver con lo que yo le estaba pidiendo en ese momento, porque yo le estaba pidiendo sanidad para mi cuerpo. Pero a través de todos estos años, hermanos, yo he visto cumplida esa palabra en mi vida. El Señor me ha enseñado cosas grandes y ocultas que yo jamás pensé que iba a conocerlas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y ahora yo quiero convertirme en un buen ministro de Jesucristo, enseñando la doctrina sana, enseñando la doctrina correcta. Bendita sea la misericordia del Señor. Bueno, en 11º lugar, nuestra vida debe concordar con la doctrina que predicamos. Así es. Nuestra vida, nuestra manera de vivir debe concordar con la doctrina que sustentamos, con la doctrina que tenemos, con la doctrina que creemos y que obviamente enseñamos. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Está hablando aquí de aquella época de esclavitud que había en el Imperio Romano, que habían esclavos. De eso está hablando Pablo. Dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor.
O sea, Pablo le escribe a los hermanos que pudieran haber sido esclavos de algún amo, que bueno, ellos tuvieran a sus amos por dignos de honor. Para que no sea blasfemado, dice, el nombre de Dios y la doctrina. Mire, sí, o sea, Pablo está hablándoles aquí a estos esclavos creyentes que había en el Imperio Romano en aquellos días, y les dice que su conducta delante de sus amos, delante de sus señores, debe ser congruente con la fe y la doctrina que profesan. O sea, que la conducta del creyente, hermanos, debe adornar la doctrina que sustenta y no debe ser motivo de blasfemia para el nombre del Señor y para la doctrina del Señor. En otras palabras, la vida que vivimos, hermanos, debe concordar con la doctrina que observamos. No podemos estar enseñando una doctrina y a la vez viviendo contraria a ella. Debemos conducirnos por la vida siguiendo y obedeciendo aquella doctrina que profesamos, ¿verdad? La doctrina de Dios, la doctrina verdadera. Bendito sea Dios. 12º, ya vamos terminando. Debemos seguir la sana doctrina. Debemos seguir la sana doctrina. Y esto me llamó mucho la atención cuando estaba meditando en ello. Timoteo es nuestro ejemplo. Mire lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:10. Le dice Pablo, pero tú has seguido mi doctrina. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Una vez más, yo quiero llamarle la atención a que Pablo coloca la doctrina en primer lugar en esta lista. Así como en Hechos 2:42 está en primer lugar la doctrina. Yo no sé por qué a algunas personas no le dan importancia a la doctrina, pero el Espíritu Santo le da importancia, Cristo le dio importancia, los apóstoles le dieron importancia. Pablo enseñó a su hijo Timoteo la doctrina que él había recibido del Señor. Y Timoteo fue un fiel discípulo de Pablo, oyendo, aprendiendo y poniendo en práctica las enseñanzas de su mentor. Ahora, aquí dice, pero tú has seguido mi doctrina. Esa palabra seguido me llamó la atención, porque en el griego es la palabra dioko. Esa palabra seguido en el griego es dioko. ¿Y sabe qué significa? Significa perseguir. Perseguir. Así como un perro de caza persigue su presa. Esa es la idea. Como un perro de caza persigue su presa. Sí, así nosotros debemos perseguir, seguir la doctrina verdadera. Y también esta palabra dioko significa proseguir hacia la meta. Proseguir, continuar hasta llegar a conocer la doctrina, entenderla, ponerla en práctica y enseñarla. Esa es la meta, ¿verdad? Ahora, la sana doctrina nos ha sido revelada a nosotros en las Sagradas Escrituras y nos corresponde, queridos hermanos, seguirla con determinación para cumplirla. Timoteo fue un fiel seguidor de Pablo y de la doctrina que Pablo recibió del Señor y se convirtió en un ejemplo para nosotros. Bendito sea el Señor. Bueno, así es de que debemos seguir la sana doctrina. Debemos seguir la sana doctrina. Bendito sea el Señor para siempre. Digo esto con mucho temor y temblor. Pero yo le digo, hermanos, si en su iglesia usted se da cuenta que están enseñando falsa doctrina, órele a Dios, pídale la dirección a Dios, que seguramente le va a decir
que salga de ahí y que siga la doctrina verdadera. Seguramente Él lo va a decir. Pero no debemos quedarnos donde se predica el error, la mentira, el engaño, donde no se está predicando la verdadera palabra de Dios. Bueno, y para terminar, el 13º punto de esta introducción a la doctrina, dice: el que se extravía de la doctrina correcta está perdido y no debe ser bienvenido en nuestras casas. ¡Ay, tan duro! Bueno, realmente yo no soy aquí el duro, es el apóstol Juan. El apóstol del amor es el que dice esto. ¿Quiere leerlo conmigo? Segunda de Juan 1, 9 al 11. Vea lo que dice. Y yo no puedo pensar que Juan no tenía amor, que Juan fuera muy duro. No, el amor dice la verdad. El amor corrige. Sí, ahora mire lo que dice esta porción. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. Qué lindo, ¿verdad? Y luego dice: y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bueno, aquí se nos menciona la doctrina de Cristo, como ya hemos visto. Él la recibió de su Padre y a su vez la entregó a los apóstoles, quienes a su vez la escribieron en el canon sagrado para que la iglesia de todos los tiempos fuera instruida. Ahora, si no perseveramos en la doctrina de Cristo, ay hermano, no tenemos parte con Dios. Así lo dice el amado apóstol Juan. Y si alguien viene a nosotros y no trae una doctrina verdadera, la doctrina de Dios, de Cristo, de los apóstoles, la doctrina que está respaldada por la Biblia, ¿verdad? Aunque esté respaldada por 2 o 3 libros más, no importa, no debemos recibirle en nuestra casa. Sí, porque el que le diga bienvenido participa de sus malas obras, y si participa de sus malas obras también participará de el mismo destino de esa persona. Bueno, entonces hemos terminado esta pequeña introducción a la importancia de la doctrina. Hemos visto que Cristo predicaba y enseñaba doctrina, que esa doctrina venía de su Padre, que se la enseñó a sus apóstoles y profetas, que está en las Escrituras. Tiene como propósito llevar a la iglesia a la madurez y librarnos del error. La sana doctrina liberta del pecado, mientras que la doctrina falsa esclaviza. Por eso hay que tapar la boca a los falsos maestros. ¿De qué manera? Enseñando nosotros la verdad, cueste lo que cueste. La doctrina nos puede salvar o nos puede condenar. Si es una doctrina falsa, nos puede llevar a la perdición, pero si es una doctrina verdadera, nos puede conducir a la salvación y a la bendición que obtiene o que tiene esa salvación. Hemos visto también que predicar y enseñar la sana doctrina es lo que hace a un ministro un buen ministro, y que nuestra vida debe concordar con nuestra doctrina. Debemos proseguir, seguir la sana doctrina, y no debemos desviarnos de ella, porque, hermano, nos perderíamos, ¿verdad? Nos perderíamos. Así es de que Dios les bendiga. Esta es la segunda enseñanza sobre doctrina, y he terminado con la introducción a la doctrina. El próximo miércoles vamos a estar ya entrando en una doctrina específica de las Sagradas Escrituras para ir estudiándola. Así es de que muchas gracias
por quedarse conmigo hasta este momento. Quiero hacer una oración y pedirle a Dios que los bendiga a ustedes, hermanos, y a sus familias. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy muchas gracias por todos los hermanos y hermanas que han estado con nosotros, Señor, en esta noche. Te suplico que les bendigas, que despiertes en sus corazones un amor profundo por tu palabra, Señor. Un amor profundo por tu verdad, Padre. Que ellos por su cuenta puedan escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras, conocer las Escrituras, poner en práctica las Escrituras. Señor, que ellos también tengan la gracia para poder sentarse, para oír a nuestros maestros, enseñarles tu palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego. Y hoy, Señor, oro para que tú sigas bendiciendo y protegiendo a todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, que están en sus casas. Señor, ayúdanos a que termine pronto esta etapa, Señor, que está viviendo el mundo. Por favor, compadécete de las naciones, compadécete de la humanidad, compadécete principalmente de nuestra querida Guatemala y de toda nuestra ciudadanía, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano y hermana, y nos encontramos en el próximo estudio.